Buenas, espero que se encuentren bien. Bien, esta es una explicación de cómo realizar en forma correcta la prueba, cómo desarrollarla. Bueno, como es habitualmente, ustedes deben colocar su nombre, la fecha y la carrera. La prueba consta de 5 preguntas. Cada pregunta se evalúa con nota de 1 a 7, de acuerdo a, digamos, las respuestas que ustedes tengan. Comenzamos por la primera pregunta. Bien, en la primera pregunta, ustedes tienen que realizar 2 gráficos. El primero es un gráfico de líneas, donde, como dice la pregunta, estos son parte de los signos vitales de un paciente. En un solo gráfico entrega la información. ¿Qué significa esto? Que de las 2 tablas de valores que hay acá, ¿cierto? Ustedes deben colocar solamente un gráfico. Y en el gráfico debe aparecer una línea, ¿cierto?, para la presión sistólica y otra línea para la presión diastólica, pero ambas en un solo gráfico. El segundo gráfico que ustedes deben realizar es un gráfico que se llama circular, o más conocido como gráfico de torta, en el cual, de acuerdo, ¿cierto?, a los siguientes personajes que obtuvieron diferentes puntajes, va a aparecer, digamos, graficado, valga la redundancia, el personaje que tiene mayores votos, menores votos. ¿Quién, digamos, tiene la tajada más grande de la torta? En ese gráfico debe aparecer, obviamente, en diferentes colores. Debe aparecer el rótulo con los porcentajes de cada uno de los personajes, de los participantes. Y el gráfico debe estar realizado en 3D. Esa sería la primera pregunta. La número 2. La número 2. También es de gráfico, pero además ustedes deben administrar los nombres de rangos y de celdas. Cuando, digamos, nombramos con nombres, digamos, en forma personalizada, ¿cierto?, a las celdas. Nosotros le cambiábamos el nombre que venía, por ejemplo, la B3 y nosotros le asignábamos nombre, o bien a la celda o al rango. Bien, aquí hay una planilla de trabajadores, ¿cierto? Solamente que los trabajadores ganan en sueldo en dólares. Entonces yo necesito que acá ustedes me coloquen a cuánto equivale eso, ¿cierto?, el sueldo en dólares en pesos chilenos. Y para eso van a utilizar este tipo de cambio que está acá, valor tipo cambio, que es ese que está puesto ahí. Entonces aquí ustedes, de acuerdo a eso, me dan cuánto es lo que el equivalente en pesos chilenos. Luego de eso, así como tienen también pesos chilenos, necesito las horas extras, ¿ya?, en pesos chilenos. La explicación de cómo obtengo las horas extras ya se las di en una prueba anterior, pero se las vuelvo a colocar acá abajo. Acá está la explicación cómo obtengo el valor de una hora extra de acuerdo al sueldo que tienen, al sueldo que tiene cada trabajador. Entonces ustedes acá debieran colocarme cuánto es el monto total, ¿cierto?, de acuerdo a la hora extra, la cantidad de horas, y aquí cuánto es el valor total en horas extras. Después hay un bono. Necesito que ese bono me lo calculen en base a el dato que está acá. O sea, es el 13% del sueldo. Está la locomoción, que también es un porcentaje. En este caso es el 5% del sueldo. Es, digamos, lo que se le da como bono de locomoción. Y después, por otro lado, tengo los descuentos de AFP y de salud, ya sea ISAPRE o FONASA. Los de AFP están aquí. Entonces, con ese dato, ustedes me calculan cuánto es lo que del sueldo corresponde a AFP y, por otro lado, cuánto es lo que corresponde a la parte de salud, o sea, a ISAPRE o FONASA. Una vez teniendo eso, ustedes deben obtener el sueldo líquido, ¿cierto?, de acuerdo a los haberes y los descuentos. Y finalmente, acá tienen que darme el dato de cuánto ese sueldo líquido en pesos chilenos, a cuánto equivale en dólares. O sea, la operación al revés de acá, ¿ya? Ahora, teniendo esos datos, ustedes van a realizar 3 gráficos. El primero es un gráfico circular, que ya lo expliqué en la pregunta anterior, es el famoso ese gráfico de torta que tanto se usa en esta época de encuesta. Bueno, en ese gráfico necesito que aparezcan los datos con respecto al sueldo base de los trabajadores en pesos. O sea, quién gana más y quién gana menos tiene que aparecer, digamos, graficado. Debe mostrar los porcentajes. Al igual que en la pregunta anterior, debe aparecer los porcentajes. ¿Quién se lleva la mayor tajada de la torta? Y la única cosa que pido además es que el sueldo más alto esté en color rojo. Ustedes deben cambiar el color que le aparece por defecto, ¿cierto?, en el gráfico.
Luego, a través de un gráfico de línea, yo necesito que me grafiquen el bono en una línea verde. Con una línea verde, en un gráfico de línea, ¿cierto? Me van a graficar y me va a aparecer quién es el que gana más con respecto al que gana menos de estas personas que son los trabajadores. Y finalmente, un gráfico de columnas, que es ese que digamos que va hacia arriba, en que van a hacer un versus entre la ISAPRE y la AFP, ¿cierto? En un gráfico de columna, la AFP debe aparecer en color rojo y la ISAPRE en color negro. Y ahí ver dónde se paga más. Eso es lo que tiene que aparecer. Los gráficos los pueden colocar aquí abajo, hacia el lado, como ustedes quieran. Eso es, digamos, son libres de escoger cómo lo hacen. Pasamos a la pregunta número 3. La número 3, utilizando los filtros, la herramienta de filtros que vemos en una de las clases, ¿cierto? Yo necesito saber, primero, cuántas mujeres, cuántos hombres. ¿Cuántos son por cada departamento? ¿Cuántas personas trabajan en el departamento de computación, en decogar, electrónica, infantil, línea blanca, modo, calzado, deportes? ¿Cierto? Ahora, ¿de dónde van a obtener estos datos? De la base de datos que se encuentra en la hoja siguiente. Aquí es de donde ustedes van a obtener los datos. En otras palabras, es un ejercicio muy similar al que hicieron en clase. Filtran acá y responden directamente, tecleo ahí, ¿cierto? Los datos. Nada más que eso. Cero fórmula, solamente el dato duro. O sea, lo que le obtuvieron ahí en el filtro lo van colocando acá. Lo mismo para el informe de situación de los trabajadores según la AFP, cuántos son de la AFP modelo, hábitat, etc. Y lo mismo con la situación de los trabajadores, de acuerdo al estado civil. Cuántas mujeres son casadas, cuántos hombres, cuántas mujeres son solteras, cuántos hombres son solteros, los viudos, las mujeres viudas y los hombres viudos. Número 5. ¿Cuánto suman los sueldos de los trabajadores que ganan más de 590.000 pesos? ¿Cuánto suman los sueldos? O sea, hacen la suma total de aquí de la base de datos los sueldos, pero solamente de aquellos que ganan más de 590.000 pesos. Y por último, ¿qué trabajadores pertenecen a la ISAPRE más vida, a la ISAPRE con salud, Cruz Blanca, FUSAT y están sindicalizados? Solamente aquellos que están sindicalizados. Aquí está la ISAPRE. Bien, esa sería la pregunta número 3. Pasamos a la número 4. La número 4 dice, ordene la base de datos anterior, o sea, esta misma base que vemos acá, con la que trabajamos para obtener los filtros, ¿cierto? Deben ordenar departamento, sexo y comisión a la vez. Debe aparecer el departamento ordenado en forma ascendente, luego sexo, o sea, primero departamento, luego sexo, ordenados primero por damas, y finalmente las comisiones de menor a mayor. Eso es lo que deben ordenar, o sea, son estos 3 criterios. Y finalmente la número 5, de acuerdo a los formatos condicionales que vimos en una de las clases, ustedes deben hacer lo siguiente. En esta matriz que hay acá, ustedes deben colocar el formato condicional, aplicarlo a esta matriz que está acá, y lo siguiente, los valores inferiores a 500, o sea, todos los números que hay aquí que sean inferiores a 500, deben aparecer en color rojo el relleno. Por ejemplo, aquí tenemos el número 45, debe aparecer con un cuadradito en color rojo. Y así todos aquellos menores a 500. Número 2, los valores superiores a 500, inclusive, o sea, los incluyo, pero menores a 743 en color de relleno verde. Por ejemplo, acá tenemos el número 585, el 585 que está ahí, ¿cierto? Ese 585 debiera aparecer en color verde relleno, o sea, eso que está ahí. ¿Por qué es mayor que 500? Claro, porque es 585, pero es menor que 743. Por lo tanto, en color verde. Número 3, los valores superiores o mayores a 743. O sea, todos aquellos, por ejemplo, este 999 que está ahí, ¿ya? 999. ¿Es mayor a 743? Sí, es mayor a 743, por lo tanto en color amarillo el relleno. O sea, aquí debe aparecer color amarillo. Y finalmente, el valor 743 en color azul la fuente, tal como está acá. Si es 743, debe aparecer el 743 ahí en color azul el relleno del número, o sea, el texto, ¿ya? Esa sería la número 5. Bien, esta es la prueba, ¿cierto? Ahí en la plataforma está el plazo, hasta cuándo la pueden entregar. Son 5 preguntas, la prueba no está difícil, así que les vaya muy bien.